Hola vigías, les tengo una historia de un perro rescatado. O más bien, la advertencia de lo que pasa cuando traes algo a casa que no es un perro. Lo llamaron Toby. Y ese fue su primer error. Comencemos. Mi nombre es Luis, tenía 13 años cuando pasó. Era julio. Llovía fuerte. Mi papá llegó empapado, con un perro envuelto en su chaqueta. Dijo que lo había encontrado parado en medio de la carretera. No cruzando. No huyendo. Parado. Viendo pasar los autos. Sin moverse. Ni un solo parpadeo. Era negro. Negro de un tono antinatural, como si absorbiera la luz. La textura de su pelo era lacio, como si estuviera mojado. Era grande, de patas largas y torso flaco. Pero lo peor eran sus ojos. Amarillos. Húmedos. Con pupilas pequeñas, humanas. No puedo explicarlo. Solo sé que cuando me miró sentí que ya me conocía. Le pusimos Toby. Y desde la primera noche, supe que algo estaba mal. Nunca ladraba. Nunca dormía y comía como loco, era sumamente inquietante. Mi cuarto está frente a la sala, y muchas noches lo vi desde la rendija de la puerta, sentado en el sillón, mirando el televisor apagado. Durante horas. Quieto. Sin moverse. Como si esperara algo. Con el pasar de los días, empezó a imitar cosas. Una vez vi cómo se subió a una silla, y con una garra desfigurada, intentó tomar una cuchara. No como un perro curioso. Como alguien que practica como un bebé que trata de hacerlo por primera vez. Otro día, escuchamos la voz de mi mamá llamándonos desde el sótano. Mi hermana bajó, pero mamá no estaba. Ella estaba en el patio, colgando ropa. Y lo peor es que la voz era igualita. Cuando le contamos, mamá no nos creyó. Pero esa noche, juraría que la escuché llorar en su cuarto y decirle a mi papá: "Esto no es un perro. Esto no es un perro". Luego empezaron las cosas más notorias. Encontramos las puertas abiertas por las mañanas. La estufa encendida. Un dibujo en la pared hecho con sangre seca, con símbolos que no reconocíamos. Y sobre todo, escuchaba la risa. No todo el tiempo. Solo a las 3:03 de la madrugada. La risa comenzaba suave, como contenida, y terminaba en carcajadas huecas, como de alguien que ya perdió la razón. Y por las mañanas preguntaba si alguien había escuchado algo y todos me decían que no. Y siempre venía del mismo lugar, detrás del espejo del pasillo. Una noche no aguanté. Me armé de valor, tomé mi celular y grabé. Me escondí detrás de las escaleras. Toby bajó de su rincón, caminando, en dos patas. Con la espalda encorvada. Se detuvo frente al espejo. Se quedó viendo. Y entonces empezó a hablar. Pero no hablaba como un humano. Repetía cosas que habíamos dicho. Frases enteras. Con nuestras voces. Mi voz. La de mi papá. La de mi hermana. Y luego rió tan fuerte, que el espejo se resquebrajó. Te juro que lo vi, la grieta se abrió como si el cristal tuviera miedo. Corrí al cuarto de mis papás. Los desperté. Les mostré el video. Pero aquí es donde todo se vuelve peor. En el video. No había nadie. Solo el pasillo vacío. El espejo intacto. Silencio total. Pero yo lo vi. Yo lo vi. Les decía. Y de pronto, escuchamos un golpe fuerte en la cocina. Bajamos todos. Y ahí estaba. Toby. Parado en dos patas. Sostenía al gato de mi hermana, en una pata tenía el torso y en otra la cabeza. Su cara ya no era del todo de perro. Su hocico se había cortado, pero tenía más dientes afilados, todos cubiertos de sangre y sarro. Sus ojos eran más grandes. Su sonrisa, más humana. Nos miró, con total calma, y dijo con una voz burlona: "Ya casi aprendo todo". Y luego rió. Rió tan fuerte que la luz parpadeó. El gato cayó al suelo, completamente desmembrado. Toby se lanzó por la ventana como una sombra espesa, y desapareció en el patio. No lo volvimos a ver. Pero aquí no termina. Mi papá empezó a hablar solo. Se la pasaba diciendo cosas como: "Él ya estaba aquí antes. Él solo está aprendiendo". Cuando preguntaba por qué decía eso solo me veía como si hubiera preguntado algo sin sentido y me decía: "No te entiendo, hijo". Mi hermana perdió la voz. Literal. Un día se despertó y no pudo hablar más. Los médicos no supieron explicar por qué. Mi mamá se fue sin decir nada.
Un día simplemente no volvió del trabajo. Y yo me quedé solo con el silencio. Pero no estoy solo. Hace meses, papá falleció, y desde entonces empecé a encontrar pelos negros en mi casa. El mismo tipo. La misma textura mojada. Y hace 2 noches, a las 3:03 am, el espejo del pasillo empezó a reír. No es una metáfora. No había nadie ahí, pero el espejo se reía. Y anoche, escuché mi nombre. No desde afuera. Desde dentro del closet. Con su voz. Ya no era la del perro. Era la de mi hermana. Luis, susurró. Ya casi aprendo todo, ya casi tengo todo.